Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo integral del paciente pediátrico con enfermedad por coronavirus 2019. Bueno, las mariposas, un símbolo que significan evolución y transformación, un poco lo que nos está pasando a todos durante esta pandemia. Estos son ustedes, la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Gracias de nuevo por la invitación. Y esto es un poco lo que creo que los internistas piensan que somos los pediatras cuando estamos apoyando el área de COVID. De cualquier manera, Plaza Sésamo es de lo máximo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y para empezar, por supuesto, debemos conocer a nuestro enemigo, el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus. El virus, si se mira al microscopio, tiene una forma de corona, por eso es que la familia entera, el grupo entero, se llama coronavirus. Y es un virus RNA de cadena sencilla que tiene una proteína de superficie que se llama proteína spike o espiga en español. Esa proteína va a ser la que se une al receptor ECA o de enzima convertidora de angiotensina, que ese receptor va a estar en muchas partes de nuestro cuerpo y explica el porqué de los síntomas. Entonces ese receptor va a estar en la vía aérea superior, también en el parénquima pulmonar, también en el intestino, también en el cerebro. Más adelante vamos a ver que tiene implicación en las manifestaciones clínicas. Y a su vez eso se va a unir a una proteína transmembrana de serina, que es esta TMPRSS2, que va a ser la que permite finalmente el ingreso del virus a la célula. Esto recuérdenlo porque nos va a servir también para la parte de la fisiopatogenia y de entender cómo los medicamentos nos van a ayudar a combatir el virus, aunque también vamos a ver que pues realmente aún no existe un medicamento como tal que nos ayude a combatir al virus. Y a veces decimos el enemigo, pero uno debería plantearse si realmente es un enemigo o un amigo. Este dibujo es hecho por una pediatra que ahorita se encuentra realizando infectología pediátrica en la Universidad del Valle, María Paula Guerrero, y fue una forma de expresar si realmente es un enemigo o un amigo. Yo creo que el virus definitivamente vino a enseñarnos algo. Si ven, ahí está el coronavirus en rojo y está abrazando a la Tierra. Creo que la Tierra venía profundamente enferma porque nosotros como raza humana somos extremadamente consumistas y le hemos hecho mucho daño. Le hemos hecho daño, la hemos fracturado, hemos acabado con la naturaleza y este virus vino a enseñarnos algo definitivamente porque no respeta edad, no respeta tampoco raza, no respeta tampoco estrato socioeconómico, nos afecta a todos por igual, de pronto a los niños un poco menos que los adultos, pero si no es a través del amor, de la solidaridad, de entender que lo que le pasó o lo que empezó en China nos está hoy repercutiendo a nosotros acá en Latinoamérica y que si no nos unimos y no somos solidarios no vamos a poder salir de esto, pues definitivamente si no lo aprendemos, pues no vamos a lograr salir. Bueno, entonces, el grupo de coronavirus, digamos que está conformado por, se divide en los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. Realmente, pues de estos coronavirus son 7 los que infectan a los seres humanos. Digamos que estos primeros 4 son responsables de hasta el 30% de las infecciones respiratorias altas en los adultos. Y digamos, no me interesa que ustedes se aprendan esos, los vamos a recordar otra vez cuando hablemos un poquito del Kawasaki-like o del síndrome inflamatorio sistémico asociado temporalmente a coronavirus, pero los que están en la parte de abajo, los que están en la parte de abajo son los que más me interesan porque son los que se asocian principalmente a mortalidad. Bueno, entonces, lo que es el SARS-CoV, que así, digamos, esto es lo que significa la sigla, entonces son el síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, el coronavirus relacionado con síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS, y el nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, porque el primero, pues que fue
descrito anteriormente, pues vendría siendo el 1. Entonces, el virus se llama el SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el virus se llama COVID o de Coronavirus Disease 2019. Como estos son los que se asocian a mortalidad, ya dijimos que los anteriores son causantes de infección respiratoria aguda leve, de las gripas, bueno, entonces son los que me interesa que se fijen en esos y que, digamos, se aprendan estos. Bueno, entonces, y por supuesto, para que los virus nos infecten, necesitamos que antes pasen por unos reservorios y unos hospederos. Y bueno, acá tenemos, y son hasta bonitos, ¿no? El SARS-CoV-1, su hospedero, el mamífero hospedero, digamos que todos, el reservorio es el murciélago y el hospedero del SARS-CoV-1 vendría siendo este, que es la civeta, del MERS, que es el del Oriente Medio, es el dromedario, y del que está causando ahorita la pandemia, entonces el murciélago sería el reservorio y el hospedero intermedio sería el pangolín, que viene siendo como un armadillo. Entonces uno se pregunta, bueno, murciélago, pangolín, ¿quién sabe qué tanto tráfico de especies había en ese mercado en Wuhan, China, para que ahora estemos viviendo lo que nos está pasando? El coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene un 79% de similitud con el SARS-CoV-1 y 50% con el MERS, para que vean que todos están relacionados genéticamente. Y tiene el genoma un 85% de similitud con el murciélago, por eso es que creemos que de ahí es de donde proviene. Y bueno, entonces les dije, son alfa, beta y gamma. Pero estos, que son SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y MERS, pertenecen a el grupo de beta coronavirus. Bueno, y acá les traigo, digamos que esta tablita que representa, bueno, un concepto que ya vamos a ver a continuación, que es el R0. El R0 es un numerito que me indica que si una persona se infecta de coronavirus o de cualquier enfermedad infecciosa, ¿cuál es la posibilidad de que esa persona contagie a otros más? Bueno, entonces, si una persona se infecta de SARS-CoV-1, esa persona infectará 3 más, con MERS a 1 y con SARS-CoV-2 entre 2 y 3. Eso varía según la región geográfica, varía según el país y demás. Este es el año en el que se vino a presentar el SARS-CoV-1 en el 2003, el MERS en el 2012 y el SARS-CoV-2 en el 2019. Miren que es como en lo que realmente me interesa que se fijen el número de casos que se presentaron y la mortalidad. Si ustedes ven, SARS-CoV-1 fueron 8,000, lo cual representó 774 muertes. En MERS, 2,494, 858 muertes. Si uno dice, no, pues se murieron 700 de 8,000, pues eso es un montón. La tasa de mortalidad es muy alta. Pero miren lo que está pasando con coronavirus. Aunque la tasa de mortalidad realmente, si uno sacara porcentajes, no es tan alta como la de los anteriores, pues el número de personas infectadas es altísimo. Ya vamos en 6.706.002. Estos son cifras para el día de ayer, bueno, en el mundo, pero de esos ya van 394.713 muertes. Esta gráfica, una amiga que es de su universidad, de la UPTC, gastropediatra, que se llama Nata Pedraza, alguna vez me preguntó por qué los coronavirus alguna vez lo pintan rojo y otro azul y otro verde. Le dije que no tengo la menor idea y luego se me ocurrió que tal vez depende de la emoción con la que uno sienta y viva el coronavirus, que cada día la vivimos en una emoción diferente. A mí a veces me harta, a veces me estresa, a veces lo odio, a veces lo veo como el mundo que les mostré anteriormente y entonces creo que debe ser como la película Intensamente. Pero bueno, ¿cómo fue que llegó el coronavirus a Colombia? Entonces vamos a hacer una línea del tiempo. ¿Listo? Todo empezó por allá en diciembre del año pasado, en Wuhan, China, la provincia de Wuhan. 41 pacientes, y acuérdense que uno habla de brote cuando el número de casos está aumentado con respecto a lo que se vienen presentando normalmente. 41 pacientes con síntomas respiratorios. Para el 31 de diciembre, en Wuhan, 27 casos de neumonía, que pues se salía como de lo habitual. Entonces caracterizaron a esos pacientes y para el 7 de enero ya tenían el aislamiento del virus en cultivo celular. Para el 10 de enero ya habían hecho la secuencia genómica del virus. El 30 de enero la OMS ya le da
una connotación al virus de una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Para el 11 de febrero ya denomina al virus como SARS-CoV-2 y a la enfermedad como COVID-19. Para el 11 de marzo ya lo declara una pandemia. O sea, ya esto es mundial, ya no se quedó solamente en China. Y el 6 de marzo es el primer caso en Colombia, que es de una mujer que procede de Italia. Entonces, vamos a ver un poquito ya para centrarnos en lo que son nuestros niños. Bueno, porque característicamente esta es una enfermedad en la que hemos querido decir, no, esto es del anciano, esto es del adulto, esto es del viejito, del que tiene hipertensión, del que tiene obesidad, del que tiene algún tipo de comorbilidad. Y vamos a ver que no es tan cierto. Ya hay adultos jóvenes falleciendo, ya la tasa de infección nosocomial, por favor, cuídense mucho, es como del 41%. Hay médicos falleciendo, bueno, y algunos sin ninguna comorbilidad. Y ya vamos a ver que también los niños, aunque la tasa de mortalidad no es tan alta en pediatría, están falleciendo. Bueno, entonces esto es como se ha venido presentando a nivel mundial. Los niños definitivamente muchísimo menos afectados que los adultos. En Estados Unidos una tasa de un 1.7%, Países Bajos 1%, Reino Unido 2%. La mayoría, más del 90%, entran dentro de esa definición de asintomáticos o infección leve o infección moderada sin llegar a ser pacientes críticos o que necesiten entrar a una unidad de cuidados intensivos. Esta es la serie más grande que hay a nivel mundial. En China, 72.314 casos. De esos es importante aclarar que solo el 61% fueron confirmados por laboratorio. El resto pues son sospecha por clínica y por nexo epidemiológico. Pero miren esto, realmente de esos niños entre los 0 y 9 años son el 0.9% y entre los 10 y 19 años un 1.2%. Y la mortalidad registrada en pediatría es una sola muerte en el grupo de 10 a 19 años, lo cual da una tasa de mortalidad del 0.2%. O sea, miren cómo a nivel internacional realmente no se tiene tanta mortalidad en pediatría. Y este es un estudio en la provincia de Henan, en China, con 1.156 casos. Otra vez, miremos los niños divididos en el grupo de 0 a 10 años, 2.1% de la población total, y los niños entre 11 y lo alargan hasta 20 años, 2.7%. Entonces, si resumimos, máximo alcanza a un 3%. Bueno, entre un 1 y 2.7% como máximo de la población afectada en pediatría. Pero bueno, esas son las cifras internacionales y siempre es importante saber en lo que estamos nosotros. Bueno, y entonces vamos a hablar ahora un poquito de Colombia. Estas son gráficas del doctor Pablo Vázquez, quien es pediatra e intensivista. Esta es una de las redes sociales que yo no manejo, que es Twitter. Así que gracias a mi amiga pediatra Fabia Preciado, Cosme Fulanito, que fue la que me facilitó esto. Hasta esta mañana las estábamos subiendo porque esto sale tarde en la noche. Entonces, esto es para el 6 de junio. Y quiero que miren en esta gráfica cómo digamos que acá vamos a hacer broma. Miren cómo en la línea verde, la línea punteada verde, habla de la apertura inteligente, que no es inteligente cuando tiene algo 43 secciones, pues claramente esa vaina no es inteligente, ¿cierto? Pero entonces así, Baracunatana y demás, y miren cómo la apertura inteligente, después de la apertura inteligente, los casos se empezaron claramente a aumentar. Bueno, eso es una de las cosas que llama la atención en esta gráfica. Pero miren, en la torta 90.4% es población adulta y 9.6% son niños menores de 18 años. Ojo, 9.6%, casi un 10%. Y recuerden que lo que veíamos en las series internacionales, máximo un 2.7% eran niños. Así que nuestra población se está comportando diferente. ¿Listo? Esta es para que miremos cuántos son los niños que se están hospitalizando. También va hasta el 6 de junio. Acá está la gráfica desde el 6 de marzo hasta el 6 de junio y los casos que se reportan diariamente. Bueno, y vámonos a la tortita como para, o sea, casos hospitalizados hasta hoy son 179 niños. Bueno, y miren cómo está dividida.
en el hospital 41%, recuperados ya van 33%, en UCI 3%, en la casa el 21% y fallecido un 1%. Y estos son los que ingresan a unidad de cuidados intensivos, o sea que los casos críticos, los que llegan a necesitar una UCI pediátrica, van 40, que representa el 1.1%. Ahorita más adelante vemos los internacionales y realmente pues la tasa de niños que progresan al estado crítico es baja en todo el mundo. Bueno, y miren, vamos a verlo en esta gráfica, en la torta, lo mismo. Entonces, en UCI, como siguen hasta ahorita, en UCI el 40%, recuperados el 20%, en la casa el 10%, pero miren cómo de esos que ingresaron a UCI, fallecido 15%. Bueno, y miren los casos fallecidos diarios. Bueno, casos fallecidos hasta hoy, 11. Y ustedes podrán decir, pues 11 de 179, de 100, bueno, eran casos hasta hoy, sí. Realmente, pues no, nada, pues no es cierto, pues eso es un montón. Cada niño que se nos muera nos debe doler, como pediatras nos debe doler, y no como pediatras, como personas. Representan un 0.3%. Bueno, y miren esto, pues acá son asociados y no asociados. A veces creo que, bueno, uno habla de una mortalidad asociada y atribuible, digamos que atribuible es cuando uno dice que es directamente por el coronavirus, y la que no lo es cuando tenía más cosas y también tenía la infección por coronavirus, y eso pues cada vez está siendo como más difícil de diferenciar, pero bueno. Listo, entonces ahí ya vamos en la parte de la epidemiología. Vamos a hablar de la parte de la transmisión y la fisiopatogenia de la enfermedad. Esto era lo que les hablaba del R. Bueno, entonces, si ustedes ven el puntito amarillo representa a la persona infectada, y los puntitos rojos alrededor significan cuántas personas se pueden infectar a partir de esa persona infectada. Esta gráfica me parece hermosa porque no lo hace solo con coronavirus. Si ven en coronavirus COVID-19, por un punto amarillo infectado, ese puede infectar a 2.5 puntos rojos. Bueno, pero miren que hay enfermedades muchísimo más contagiosas. Lo vamos a hablar ahorita en la parte de vacunas, porque se tiende a hacer que claro, como nos da miedo contagiarnos de coronavirus, entonces dejémonos de vacunar para cosas que son prevenibles. Ya vamos a hacer la campaña para que eso no ocurra. Y miren como, por ejemplo, el sarampión, por un punto amarillo que se infecte de sarampión, entonces 15 personas se podrán infectar, 15 puntos rojos. Bueno, y ya vamos a ver que son cosas que se están haciendo mal, pero bueno. Entonces, esto es la fisiopatogenia. Acá tenemos al coronavirus o SARS-CoV-2. El coronavirus entra, acuérdense que les dije, tiene la proteína S o spike, y esa proteína se une al receptor IECA, que está en la vía respiratoria y que está también en el parénquima pulmonar. Entra al pulmón, puede causar todo esto, disminución en la perfusión, disminución en el volumen sanguíneo, bueno, y cuando ingresa al alvéolo pulmonar causa una respuesta inflamatoria con liberación de citocinas, citocina interleuquina 1, interleuquina 6, especies reactivas de oxígeno, factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, todo esto causa vasodilatación, aumento en la permeabilidad. Bueno, y todo eso, la liberación de citocinas, implica también que haya fiebre, bueno, haya edema alveolar, y eso causa la dificultad para respirar. Y esta también es una gráfica que es muy bonita y que debe ser, pues, que deben entender ustedes muy bien para entender la fisiopatogenia del virus. Y podemos dividir la fisiopatogenia en 3 estadios. Entonces, tenemos un estadio 1 de infección temprana, en donde estaba ocurriendo la fase de respuesta viral o de replicación viral. En esta fase de replicación viral, el paciente se presenta con síntomas constitucionales leves, puede tener fiebre, tos, que característicamente en coronavirus no es una tos productiva, sino que es una tos seca, puede haber diarrea, puede haber dolor de cabeza. Si tomamos laboratorios, los pacientes pueden tener linfopenia, bueno, pueden haber otras, digamos que acá más es como la parte de la linfopenia, aunque puede haber otras cosas de respuesta inflamatoria.
Entonces, si uno dice acá es donde está la fase de replicación viral, vamos a verlo ahorita en la parte de tratamiento, que si uno llegara a utilizar un antiviral, que ya realmente más es lo que se ve, es el uso compasivo de estoy desesperado, no sé qué hacerle al paciente, le voy a poner algo, entonces debería hacerse de forma temprana porque es los primeros 7-10 días de enfermedad cuando el virus se está replicando, pero ya vamos a ver que la mayoría de antivirales no tienen nada de evidencia y nada que hacer. Bueno, en el estadio 2 viene una fase pulmonar. En esa fase pulmonar, entonces, lo que va a ocurrir es la dificultad respiratoria. Va a haber una hipoxia con una caída en este índice que se llama PAFI, bueno, de la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que es menor de 300. Acá, entonces, como es la fase pulmonar, tenemos alteración en la radiografía de tórax, que más adelante vamos a ver que principalmente lo que hay acá son opacidades intersticiales bilaterales, elevación de las transaminasas. Bueno, y en el tercer estadio hay una fase hiperinflamatoria. Ojo, en esto parece que radica todo lo malo que hay en esta enfermedad. Digamos que hay algo que se ha denominado la tormenta de citocinas. Entonces hay una marcada respuesta inflamatoria con liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Los pacientes hacen un síndrome de dificultad respiratoria severa, evolucionan a choque, evolucionan a falla cardíaca, y la forma en que podemos determinarla en los laboratorios es porque toda la respuesta inflamatoria que podemos medir va a estar aumentada. Entonces hay aumento de la PCR, de la BCG, de la LDH, en los lugares en donde pueda medir, porque acá esto es súper difícil, y L6, el dímero D también, ahorita vamos a hablar una parte de que hay un estado de procoagulabilidad, va a estar aumentado, la ferritina, bueno, todo esto. Entonces, ya que hablamos un poquito de la parte de fisiopatogenia, vamos a complicarnos un poquito la vida, trataré de ir un poquito más lento porque sé que esto cuesta un poquito de trabajo. Yo soy una persona que cuando ve mucha letra se estresa y creo que nos pasa a muchos. Y entonces por esa razón yo trato de esquematizar todo y creo que mi mente está llena de esquemas de colores y acaba uno. Entonces, digamos que cuando yo vi estas definiciones operativas enloquecí y dije, Dios mío, ¿cómo alguien puede entender esto? Y entonces dije, trataremos de hacernos la vida más sencilla. Así que las reuní y traté de unirlos en 5 pasos. Bueno, entonces, ¿cómo son esas definiciones operativas de caso? Cambiaron a partir de mayo, en mayo 1-2 de este año, bueno, y esto aplica para Colombia únicamente, bueno, y así es como lo hacemos. ¿Cuándo es un caso probable? Lo diferenciamos en IRAD. Acuérdense que IRAD es la infección respiratoria aguda grave. Y hablamos de inusitado a algo que es súbito, que es severo, que el paciente en horas se me deteriora y termina en una UCI, termina intubado, termina ventilado y el paciente se me pone muy mal. O sea, por eso acá dice un deterioro repentino. Y es como se codifica, pero básicamente el paciente lo que va a tener es fiebre mayor de 38 y tos. Es un cuadro que es inusual, que es inesperado, y obviamente si está así de malo, pues el paciente va a requerir hospitalización. El 2 es un paciente con una infección respiratoria aguda, que es leve o moderada, pero este no está tan malo. Entonces puede estar en el domicilio, puede estar en su casa. Y tiene al menos uno de fiebre y tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, astenia. Bueno, esos van acompañados de al menos uno de estos 4. Un viaje internacional o a zonas de Colombia donde haya transmisión local en los 14 días previos al inicio de los síntomas, que pues seamos sinceros, o sea, ya transmisión local en los 14 días previos al inicio de los síntomas, pues todos tenemos transmisión local, o sea, es que esto es una pandemia y es que en Colombia en todos lados tenemos coronavirus, entonces casi que eso pues debería como anularse. Bueno, o que haya estado con un trabajador o que sea un trabajador de salud con un contacto estrecho con un caso confirmado probable de COVID-19, o una persona con una alta movilidad por la ocupación que tiene, llámense policías, bomberos, conductores de autobuses, en un contacto estrecho con un caso confirmado o probable, o antecedente de un contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso de infección respiratoria aguda grave por COVID-19. ¿Listo? Esos vendrían siendo los casos probables. Luego tendríamos los casos sospechosos.
En los casos sospechosos, otra vez, infección respiratoria aguda grave, con fiebre más de 38 grados y tos no mayor de 10 días que necesita un manejo hospitalario, o infección respiratoria aguda leve, como una enfermedad similar a influenza, con fiebre más de 38 grados y tos no mayor de 7 días y que no necesita un manejo hospitalario. Bueno, Daniel se va a quedar con la presentación, ya se la envió para que las de la UPTC lo tengan. De cualquier manera, estos diagramas y demás están en Infector raya al piso P. Los mexicanos van a decir es guión bajo, pero bueno. Y entonces tenemos, en la C sería muerte probable por COVID. Entonces, toda persona que fallezca con una infección respiratoria aguda grave, que no se sepa la causa, se debe establecer si la causa de esa infección respiratoria aguda grave fue coronavirus 2019. Bueno, se debe hacer un énfasis en notificación en las personas que son adultos mayores de 60 o que tengan algún tipo de comorbilidad en grupos poblacionales de riesgo, y toda muerte por una IRAC se debe establecer causa para cualquier causa respiratoria y pues incluido SARS-CoV-2, y se deben estudiar los contactos. Bueno, además de eso, para complicarnos más la vida, están los casos asintomáticos. Los casos asintomáticos serán todos esos que tengan un contacto estrecho de un caso confirmado por COVID-19 que no ha manifestado síntomas. Es decir, yo estuve en contacto estrecho, que ya vamos a ver qué es un contacto estrecho, con alguien que es positivo para COVID-19, que tiene una prueba positiva, pues yo me defino como un caso asintomático. Bueno, porque ya estuve en un contacto estrecho, entonces yo ya automáticamente me convierto en un caso asintomático. ¿Listo? Si no he desarrollado síntomas. Y un caso confirmado, pues es aquel que tiene confirmación. Entonces, ¿cómo se hace la confirmación? Con una RT-PCR, que es RT es de transcriptasa reversa, y PCR es reacción en cadena de polimerasa de SARS-CoV-2 que sea positiva, con menos de 14 días de síntomas, o con una IgM positiva con más de 11 días de síntomas. Ya vamos a ver por qué es necesario que esta IgM sea con más de 11 días de síntomas y se los voy a explicar, o que tenga clínica compatible. ¿Cuál es la clínica compatible con coronavirus? Ya vimos que en las manifestaciones clínicas cualquier cosa puede ser, pero que hay unas definiciones de caso, pero además nos apoyamos con el laboratorio. ¿Y qué tiene el laboratorio? En la RX de tórax, como se los había dicho, lo que se ve es vidrio esmerilado o una consolidación de predominio basal. Y en otros laboratorios sanguíneos se ve aumento del dímero D, de la PCR, de la LDH, de la ferritina, linfopenia y trombocitopenia. Entonces, toda IRAD leve moderada, IRAD inusitada, IRAD leve similar a influenza, muerte por COVID, que tenga RT-PCR y demás, pues se convierte de caso probable, caso sospechoso, a caso confirmado. ¿Listo? Y entonces, ¿a quiénes debemos hacer énfasis en notificación? A todos aquellos que sean pacientes de riesgo, que quiénes son los adultos mayores de 60 años, aquellos que tengan comorbilidades como endocrinológicas, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular con hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, VIH, inmunodeficiencia primaria, cáncer, enfermedad renal, autoinmune, enfermedades pulmonares como EPOC, asma, también uso de esteroides, los que estén malnutridos, que tanto es malnutrido el que está desnutrido como el que está obeso, y los fumadores. Bueno, y se debe tener especial atención, ojo, en nosotros, los trabajadores de salud, incluido el personal administrativo, las policías y fuerzas militares, los empleados de servicios de protección social, niñez, adolescencia, ancianatos, pues todo donde pueda haber como una aglomeración de personas, los empleados de establecimientos penitenciarios, estaciones de policía, los grupos étnicos, las personas en situación de calle, privadas de libertad, con alta movilidad o migrantes colombianos internos. ¿Listo? Y ahora, después de toda esa confusión mental, insisto, pues claro que esto genera confusión, pero para eso están los diagramas, para hacernos más fácil la vida, tenemos también la definición del contacto estrecho. Esta es un poquito más fácil. Entonces, un contacto estrecho es que yo me exponga de forma no protegida a menos de 2 metros, por eso seguimos insistiendo en que el distanciamiento social implica que uno se separe de la gente al menos 2 metros por un tiempo de
al menos 15 minutos, ¿listo? Entonces, si yo estoy a menos de 2 metros por al menos 15 minutos con alguien que esté sintomático respiratorio o con una persona con diagnóstico confirmado de COVID, pues yo ya soy un contacto estrecho. Bueno, y entonces, si yo voy en un avión, pues ya ahorita los vuelos están cancelados, pero digamos que antes, bueno, o si voy en un carro y estoy a 2 asientos, o sea, pues ya si voy en un carro, pues yo ya soy un contacto estrecho, bueno. Y en el personal de salud, si estoy en el ámbito hospitalario o en consulta externa y estoy con exposición no protegida, y entonces, ¿qué es una exposición no protegida? Si yo no me puse el N95 en un caso donde es un procedimiento generador de aerosoles, que cuáles son los que generan aerosoles, la reanimación cardiocerebropulmonar, la intubación, la broncoscopia, las nebulizaciones, la terapia respiratoria, la traqueostomía. Bueno, o que yo no use los elementos de protección personal adecuadamente, o que esté en contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin mis elementos completos. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros como personas de salud, y claro que tenemos miedo de ser contagiados y de contagiar a nuestra familia, pero la manera de estar protegidos pues es usar adecuadamente nuestros elementos de protección personal. Bueno, y bueno, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros niños? Entonces, ya dijimos que en la clínica nuestros niños, la gran mayoría van a ser asintomáticos o cuadros leves, pero ya dijimos que no todos, la gran mayoría, pero no todos. Bueno, entonces, ¿qué sí debemos hacer? Hay que lavarles sus manitas, hay que tratar de que ellos no se toquen la cara, hay que limpiar con un pañuelo desechable su nariz al estornudar, al cubrirles la boca al toser, desechar el pañuelo. Hay que limpiar los juguetes con alcohol gel. Ojo, no puede ser con el alcohol al 90% que usamos para, digamos que cuando limpiamos para inyectar o demás, porque luego entonces la intoxicación por alcohol. Bueno, entonces tratar de que sea con eso o hacer la solución con hipoclorito de sodio. Bueno, y la otra cosa acá en lo que quería recalcar es que recuerden que los niños menores de 2 años no les podemos poner tapabocas porque se van a ahogar. O si un niño está lleno de mocos y uno le pone un tapabocas siendo más grandecito, pues se va a ahogar. Entonces, por eso ahí lo que tenemos que hacer es pues cuidarnos nosotros y ponernos el tapabocas nosotros y tratar de guardar la distancia con ellos. Y pues también ahora usar las caretas, y ahorita vamos a hablar como de esa parte. Bueno, y pues, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque no hacer manifestaciones de amor y afecto con nuestros niños sea tan difícil, pues tratamos de no dar besos y abrazos, que si tenemos síntomas respiratorios, pues hay que apartarnos, que si los abuelitos son los que los están cuidando, pero tienen síntomas respiratorios, pues hay que apartarlos. ¿Y por qué? Pues porque los niños pueden ser portadores, porque, ojo, esto va en constante cambio. Tiene una excreción prolongada del virus. Los primeros artículos que salieron mostraban que los niños podían excretar en materia fecal el virus hasta por 28 días, pero no necesariamente el que la PCR siguiera ahí positiva significaba que el virus sea necesariamente contagioso. Bueno, pero además esto es otra cosa que pues se ha venido revaluando, que los niños son mayores transmisores, y hace poco sale un artículo, pero hay como un par de artículos que hablan de que los niños no necesariamente son los supertransmisores que creíamos, y plantean el que quizás los debemos dejar regresar a la escuela. Bueno, eso es difícil establecerlo en este momento con la evidencia que tenemos. Lo cierto es que hay estudios poblacionales que muestran, ojo, estos niños no fueron los que contagiaron a los adultos, más bien los adultos fueron los que contagiaron a los niños. Entonces no es tan cierta la teoría de que son los niños los grandes transmisores, siendo asintomáticos. Y creo que, como todo, estos son lecciones de humildad, y en coronavirus hay mucho por aprender y tenemos que estar como pendientes de las cosas nuevas que salgan. Pero si también recuerdan la gráfica que les mostraba de epidemiología, pues evidentemente los casos se empezaron a aumentar con esto del aislamiento inteligente, ¿no? Entonces uno no sabe ya ni qué recomendar. Listo. Entonces, vámonos a las manifestaciones clínicas. Acuérdense que les dije, el virus entra a través del receptor de enzima convertidora de angiotensina, que está en todos lados: vía respiratoria superior, parénquima pulmonar, en el intestino, en la piel, en el cerebro, y aquí está cerebro dominando al mundo. Y entonces, pues esta vaina puede dar cualquier cosa, ¿cierto? Y esta es una campaña, porque es que, ala, en serio,
ya yo siento que se nos está olvidando la medicina. Y entonces es más o menos como el meme, o sea, realmente uno dice, no, pues ya, o sea, ya apague y vámonos y ya todo puede ser coronavirus y ya ni tengo que pensar, ya todo le hago una RT-PCR y tampoco es tan así, o sea, se trata de que optimicemos, se trata de que miremos cuál es la posibilidad de verdad de que esto sea una infección por coronavirus. Los niños se siguen enfermando de otras cosas, los niños siguen teniendo meningitis y siguen teniendo exantemas por otras cosas y siguen teniendo apendicitis y entonces se retrasan enfermedades o se retrasan y los niños entonces ahora están llegando con las apendicitis perforadas, peritonitis y poniéndose más malos de eso porque se nos olvida ejercer la medicina pensando que todo es coronavirus y tampoco. Bueno, listo. Entonces, como nos toca hacer integrales y así se llamaba la charla que me pusieron a dar, vamos a empezar desde el neonato. ¿Listo? Esto para mostrarles y obviamente tenemos que aprender desde lo viejo, y este artículo hacía como una comparación entre lo que es el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Y pues yo las agrupé así, lo que era la complicación infecciosa, la complicación obstétrica, bueno, y en general. Entonces, con SARS-CoV-1, tenía 12 pacientes y se vio que estas mujeres embarazadas tuvieron, bueno, estas complicaciones infecciosas, SDRA, coagulación intravascular diseminada, neumonía, pero la muerte se presentó en 3 de las 12, es decir, un 25%. Bueno, en el MERS, de 13, 3 fallecieron, es decir, un 23%, y 7 de 13 tuvieron que estar en UCI por SDRA y 5 de ellas necesitaron ventilación mecánica. Mientras que en este, que es de Chen et al., es chino, 9 pacientes tuvieron, de estas 9, 5 linfopenia, 9 neumonía, pero ninguna progresó a ventilación mecánica ni a muerte. En cuanto a las complicaciones obstétricas, en SARS-CoV-1, aborto 4 de 7, parto pretérmino 4 de 5, de 24 semanas de gestación. En MERS, digamos que acá importante, 3 de 13 mortalidad y 5 de 13 llegaron a un embarazo a término. Y en SARS-CoV-2, 4 de 9 fueron pretérmino, pero realmente fue un pretérmino que casi logró el a término. Fueron de 36 semanas, la mayoría con un ADGAR 9-9, 9 de los 9 pacientes con un ADGAR 8-9 sobre 10. Y uno de ellos con elevación de las enzimas cardíacas. Y lo que sí se vio en SARS-CoV-1 es que necesitaron ventilación mecánica 3 veces más estas mujeres embarazadas. Y en general que en SARS-CoV-1 ventilación mecánica 10 a 20%, con una tasa de mortalidad 9 a 10%, una tasa de fatalidad en MERS de 35 a 40%, o sea, aparentemente las infecciones por SARS-CoV-1 y por MERS en mujeres embarazadas mucho más agresiva que las infecciones en COVID-19. Bueno, también es cierto que estos estudios son hechos como estos apenas es una enfermedad con la que llevamos viviendo 5 meses, 6 meses, pues fueron mujeres que ya estaban en el tercer trimestre de la gestación. Entonces, pues quizás nos hace falta mucho por aprender y empezar a tomar dentro de estos estudios a mujeres que se infectan desde más temprano durante su gestación. Y hasta ese momento, sin evidencia de transmisión vertical del virus. En este estudio de Chen et al., de las 9 pacientes, en 6 se hizo PCR para SARS-CoV-2 en líquido amniótico, en sangre de cordón, en hisopado nasofaringeo y fue negativa en todos. Entonces, otra vez tratando de organizarnos la vida, básicamente esto es la guía ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, en la que básicamente se define que la mujer embarazada, lo que hay que vigilar es el bienestar fetal, que pues digamos que la causa de desembarazar debe ser la causa obstétrica y no por SDRA. Bueno, que en general, como no se ha demostrado que el virus se excrete en la leche materna, la lactancia materna no se debería suspender, se debería tratar de hacer extracción manual, se debería hacer la limpieza del pezón y la mamá debería alimentar con tapabocas y pues todas las medidas para no infectar o contagiar de coronavirus a su bebé. Los neonatos, pues obviamente se van a dividir en los neonatos sintomáticos, que pues también el síntoma como que cualquier cosa puede ser, entonces pues
pueden hacer dificultad respiratoria, taquipnea y demás, pero también pueden hacer ictericia que no tenga otra causa atribuible, no ganancia de peso, ya saben que los neonatos son la cosa más inespecífica del mundo, o pueden ser asintomáticos. Y los vamos a dividir en un caso sospechoso, que es el hijo de madre con una infección confirmada por SARS-CoV-2 14 días antes o 28 días después del parto, o un recién nacido con un contacto estrecho con un caso confirmado o probable de coronavirus. Una infección probable en un neonato sería un niño sospechoso, sintomático, con una PCR que no sea concluyente, pero con una prueba rápida positiva. Y el confirmado, como para todo, sería el que tenga la PCR positiva para SARS-CoV-2. La mamá también la dividimos en asintomática o sintomática. ¿Y para qué nos va a servir eso? Porque si la mamá está asintomática, pues yo puedo mandar a ese niño a un alojamiento conjunto con, digamos que precauciones de contacto y gotas, y puedo hacer contacto piel a piel. Pero si la mamá está sintomática, pues yo no puedo hacer el contacto piel a piel y tendré que separar al recién nacido, y ese recién nacido pues lo debo mandar con un cuidador sano y debe estar aislado por 28 días. Y si me toca, si el niño está sintomático, pues me va a tocar hospitalizarlo, pero pues debería estar aislado. Bueno, listo. Entonces, esta es una infografía muy bonita de un artículo en el que básicamente pues vamos a resumir lo mismo que dijimos anteriormente. Básicamente, el personal de salud debe estar para la atención de parto con todos los elementos de protección personal. Debe tener su gorro, debe tener sus gafas, debe tener su tapabocas. Ojo que antes se decía, ay, solo tapabocas quirúrgico y el N95 cuando sea procedimiento generador de aerosoles, que ya mencionamos cuáles son, pero es que uno en un parto no es adivino, y uno no sabe cuándo el bebé va a nacer deprimido y cuándo le va a tocar hacer procedimientos generadores de aerosoles, intubarlo y todo lo demás. Entonces, todos los partos se deben atender con todo, doble guante, ¿listo? La idea es que esto es pues obviamente una mamita que es positiva para coronavirus, y obviamente si ella es positiva, pues muy seguramente su pareja va a ser positiva, bueno, porque se dan besos y demás. Entonces, obviamente con el papá pues no debe entrar al parto, y se podría hacer interacción virtual si es que quiere estar presente y quiere observar lo que pasa en el parto. Deben ser habitaciones con presión negativa, aunque ya sabemos que acá pues eso es muy difícil. Bueno, pues ya hablamos de las consideraciones del contacto piel a piel, y debe tratar de que haya la mínima cantidad de personal posible. Bueno, y pues ya, esto es cómo se debe hacer. Entonces, bueno, si la mamá es positiva, se debe establecer una barrera física si el nene necesita resucitación, reanimación, de al menos 2 metros separado de la mamá. Bueno, y pues obviamente lo que sea generador de aerosoles, ya dijimos, N95, doble guante, gorro, pero pues ya dijimos, para atender parto con todo el instrumental. Bueno, y ojo, también muy importante, sé que pues hay, siempre pues habrá, y todos pasamos por esa, digamos que todos necesitamos aprender, y todos tuvimos que aprender y hacer eso de aprender a intubar y demás. Pero en estos momentos, quien intuba, quien hace los procedimientos es el reanimador más experimentado. Bueno, en estos momentos así nos toca, porque se trata de que no se pierda tiempo, y se trata de que se hagan las cosas lo más rápido posible, también por seguridad nuestra como personal de la salud. Y recordar que los niños, entonces, que pues hasta el momento no se ha demostrado transmisión vertical. Hace poco vi un artículo que decía como primer reporte, pero pues como un reporte, pero hasta el momento seguimos como manteniendo esto, que los niños pueden ser sintomáticos o asintomáticos, pero pueden ser, acuérdense, clínica muy en específica, con pobre tolerancia a la alimentación, letargo, dificultad respiratoria, opacidades inespecíficas en la TAC de tórax. Bueno,
y recordar que a ellos pues también se le debe hacer la PCR nasofaringe, acá proponen rectal, pero pues eso difícilmente lo hacemos. Pueden tener en los laboratorios leucocitosis, linfopenia, trombocitopenia, y ojo, ellos pueden tener manifestaciones tempranas en la primera semana o manifestaciones tardías 1 a 3 semanas después de su nacimiento. Y ojo, también importantísimo que si uno ya decidió dejar ir a ese niño para su casa con un cuidador de pronto diferente a la madre, se ha visto que hasta el 15% de los neonatos pueden regresar si las medidas de aislamiento no se hacen bien. Bueno, entonces, hay muchos interrogantes. Cesárea versus parto, pues eso depende y las indicaciones de cesárea siguen siendo las mismas sin la consideración de que está infectada por coronavirus. Pero obviamente, si la mamá está mal y está inestable y está en SDRA y demás, pues tocará cesárea, claramente, bueno, pero obviamente la ventaja que tiene el parto es que es menos personal de la salud involucrada. El contacto piel a piel, ya dijimos, si la mamá es sintomática respiratoria, pues no se va a poder. El pinzamiento del cordón, todos los que somos pediatras de la Nacional molestamos un montón con que siempre debe ser diferido porque se le manda más oxígeno al niño y el neurodesarrollo va a ser más y no va a estar anémico y la hemoglobina y demás, pero repetimos, si la mamá está inestable y si demás y estamos ante una situación de que está súper sintomática, pues tendrá que hacerse de forma inmediata. Y la lactancia materna, ya dijimos, no se ha demostrado que el virus esté en la leche materna, pero si la mamá es sintomática, pues trataremos de buscar alternativas como que ella se extraiga la leche y se le dé la leche hacia el niño, o pues ya si ambos son sintomáticos, pues ya no importa, o que la mamá lo lacte, pero con todas las medidas de precaución de tener su tapabocas y demás. Bueno, listo. Entonces, ya dejando al neonato, vamos a ver las manifestaciones clínicas en los niños. Entonces, esto es un estudio de apenas 10 niños en China. Voy a resaltar como lo más importante, estos niños tuvieron el contacto en su familia intradomiciliaria en el 70% de los casos. Miren acá, la fiebre fue el 80%, el tos el 60%. Ojo, importante, nuestros niños hacen menos fiebre y menos tos que los adultos. Por eso, en ellos no es tan sine qua non que, ay sí, tiene fiebre, tiene tos para definir enfermedad por coronavirus. No, pues puede haber niños que no lo tengan. Bueno, y otra cosa importante acá, que los niños no tuvieron viremia, comparado con un 15% en adultos, y realmente sí hay muchos artículos que hablan que el tener el virus en la sangre, detectado por carga viral en sangre, se relaciona con severidad. Entonces quizás esto tenga que ver en por qué nuestros niños se comportan diferente. Este es otro estudio hecho en China. Estos son 171 niños y miren acá el contacto familiar, 90% de los casos. Miren cómo acá son menos fiebre, 40%, 41% y tos, 48%. Entonces, ojo, no todos nuestros niños tienen fiebre y tos. Y acá 3 pacientes requirieron unidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica, todos ellos con comorbilidades, hidronefrosis, leucemia, intussusección. Este con intussusección falleció. Estos, acá miren cómo la linfopenia fue apenas un 3.5%, dato muy diferente con lo de los adultos, aunque ahorita les voy a mostrar uno en el que la linfopenia fue mucho más, un 30%. Y fueron asintomáticos el 15.8%. Acá 20 niños, fiebre 60%, tos 65%, diarrea 15%, ahorita voy a regresar sobre ese síntoma, bueno, y en los laboratorios linfopenia 35%, pero el N es pequeño, ¿no? Acá para resaltar, coinfección en un 40%, descrito quizás más que en los adultos, pero ojo, el N es pequeño, y miren la coinfección. La coinfección fue en su mayoría viral, influenza B, influenza A, lo único bacteriano fue bacteriano atípico con micoplasma, sincitial respiratorio, citomegalovirus. Miren cómo acá tuvieron procalcitonina elevada en un 80% de los casos. Sin embargo, acá la discusión que se hace en este artículo es no necesariamente esto estuvo relacionado con la coinfección, porque como ven, la coinfección es viral y ya saben que la procalcitonina nos ayuda más como para el contexto de decir, si está elevada, estoy pensando que esto es más bacteriano. Bueno, entonces vamos a ver la parte de la coinfección viral. Bueno, ojo, estos no son solo pacientes niños, acá hay de todo, bueno. Y de hecho, es más de adultos, la edad promedio es de 48.
años y están pacientes entre los 7 y los 82 años. Pero miren, negativos, 1.100 pacientes negativos para coronavirus y positivos 116 pacientes. Pero vamos a mirar, de esos que fueron negativos, fueron positivos para otros patógenos respiratorios 294 y positivos para otros patógenos respiratorios 24. Y vamos a ver para qué fueron positivos. O sea, los que no tuvieron coronavirus o SARS-CoV-2 fueron positivos para influenza A en un 2.6%, sincitial respiratorio en un 2.9%, metaneumovirus 4.3%, rinovirus 12.1%, ojo, siempre rinovirus lo más frecuente, y otros coronavirus en 3.5%. Y para los que sí fueron positivos para coronavirus, que son 116, ¿a qué otros virus fueron positivos? Para sincitial respiratorio en un 5.2%, para rinovirus en un 6.9% y para otros coronavirus en un 4.3%. O sea que la mayor coinfección que se vio en este estudio fue con rinovirus seguido por sincitial respiratorio. Y el estudio más grande que tenemos hasta el momento con pacientes pediátricos son 2.143. Acá importante resaltar que estos 2.143, apenas 700 fueron confirmados con PCR positiva para SARS-CoV-2. Los otros 1.400 pacientes son por sospecha clínica y con nexo epidemiológico. Bueno, pero miren acá que es importante. De esos asintomáticos, miren cómo a mayor edad de los niños, era más probable que fueran asintomáticos. Entre 6 y 10 años un 32%, entre 11 y 15 años un 28%, más de 15 años un 16%. Y miren cómo los niños más chiquitos era más probable que fueran casos severos. Menores de 1 año, 29.5%, y de 1 a 5 años, 30.4%. Y miren cómo es lo mismo que pasa en el grupo de críticos. Menores de 1 año, 53.8%, 1 a 5 años, 15.4%. Y acá de pronto se sale un poquito de eso que les estoy diciendo, los más chiquitos son los que más progresan al estado severo crítico, este grupo de 11 a 15 años con un 23% de críticos. Entonces miren, ya concluyendo este estudio, el 94.1% de los pacientes pediátricos estuvieron entre asintomático, leve y moderado. Y severos y críticos solamente fueron un 5.9%. Bueno, acuérdense que para Colombia apenas estábamos como en un 2, ¿no? O sea, mucho menos de lo que está reportado acá. Entonces, menores de 1 año fueron lo mayor, 10.6, y de 1 a 5, 7.3. Listo. Comportamiento en el pulmón. Acuérdense, vidrio, esmerilado, bilateral. Entonces, estos son 20 pacientes, comportamiento bilateral en el 50%, lesiones subpleurales en el 100%, consolidación con signo de halo 50%, opacidades en vidrio esmerilado en el 60%. Y ahí dejamos los síntomas respiratorios, que por supuesto son los más comunes, y por supuesto si ustedes ven todas las definiciones de casos, se empieza con los síntomas respiratorios porque es lo más común, pero también debemos aprender de las manifestaciones poco comunes para saber que existen, bueno, y para saber que entonces no lo puedo volver una regla y no puedo ser como el señor que estaba allá de los Simpsons con la bala, y entonces como tiene una bala y no tiene coronavirus. Bueno, entonces, ojo, la diarrea apenas es un 10 a 15% en la mayoría de los seres. Y hay un artículo que habla sobre la relación entre síntomas gastrointestinales y severidad, como lo que les decía ahorita del apendicitis. Entonces ya quieren a toda apendicitis tomarle PCR para coronavirus. Y pues no. Se ve que la diarrea no se relaciona con severidad, y PIRC1R para diarrea con severidad de 1.24. Que de pronto el dolor abdominal sí tiene un poquito más de relación, pero este es un estudio no en niños, es un estudio en adultos. De tal forma que quiero como concluir acá, que no es que ahora de todo el niño que les llegue con diarrea, le van a hacer una PCR para coronavirus porque nos vamos a arruinar. O sea, no, eso no se hace. Diferente al niño que se choquea con una diarrea, pero no tiene una causa infecciosa o una causa intraabdominal demostrada, ahí sería diferente. Pero pues si ustedes ya saben que se choqueó porque está hipovolémico, porque tiene una diarrea, pues no. O ya saben que tiene una apendicitis, pues no, a eso no se le toma. ¿Listo? Y la otra cosa
es que la diarrea como manifestación única, no asociada a síntomas respiratorios, apenas se presenta en un 3% de los pacientes, para que vean lo inusual que es. Bueno, entonces no lo generalicemos, porque a veces yo me siento como así, como cuando surgió toda esa campaña de el papel higiénico y la gente enloqueciendo, comprando todo eso, y que nos íbamos a quedar sin cuarta temporada de La Casa del Papel, y no, pues gravísimo, pero bueno, entonces, ahora vamos con el sistema nervioso. ¿Lista? Y bueno, en el sistema nervioso debemos entender los mecanismos de neuroinvasión. Todo se debe, por supuesto, a que tenemos receptores de la enzima convertidora de angiotensina en el cerebro y en las células. Ahorita se los voy a mostrar esquematizados. También puede ser por diseminación transináptica o por diseminación a través de la barrera hematoencefálica, pero eso se los voy a mostrar en dibujito para que sea más chévere. ¿Listo? Además de eso, debemos saber que los pacientes presentan síntomas neurológicos, generalmente es más común en los casos severos, o sea, aquellos pacientes que tienen una enfermedad por coronavirus severa, que están en unidad de cuidados intensivos, aquellos pacientes que hacen choque o aquellos pacientes sí, que se hipotensan, también aquellos que tienen comorbilidades son los que suelen hacer más, digamos que manifestaciones neurológicas. Y los síntomas los podemos dividir en los que son de sistema nervioso central y los que son de sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso central, el estudio más grande es de pacientes hospitalizados en Wuhan, China, con coronavirus 2019 confirmada por PCR, son en total 214 pacientes, perdón. Entonces, estos porcentajes que van a ver corresponden a esos 214 pacientes. Entonces, cefalea en el 13%, mareo 16%, alteraciones del estado de conciencia, encefalitis, convulsiones, evento cerebrovascular, que la explicación de esto está dada por tres cosas. Uno, que hacen una respuesta inflamatoria severa con liberación de citocinas, tormenta de citocinas, IL-1, IL-6, todo lo que ya hablamos. Bueno, dos, que hacen una hipercoagulabilidad. Estos pacientes característicamente tienen un dímero D aumentado y entonces por toda esa hipercoagulabilidad pues hacen trombos. Bueno, pueden hacer SB isquémicos o SB hemorrágicos y también hacen daño del endotelio vascular. Y también tenemos a nivel del sistema nervioso periférico, que fueron los primeros síntomas que se empezaron a describir con el coronavirus, hacen alteraciones del gusto y alteraciones del olfato, que en esta serie está descrita en un 5.1 y 5.6% respectivamente, pero en series coreanas y alemanas está descrita hasta en un 30 a 60%. También hay reportes de casos de Guillain-Barré con pérdida, debilidad muscular de las extremidades inferiores. Son solo reportes de casos, hasta 5 casos lo máximo reportado en Italia, con Miller-Fisher también reportado un caso, pero digamos que acá se trata más como de algo posinfeccioso. Generalmente estos pacientes 5 o 10 días después de haber hecho la infección respiratoria hacen la debilidad muscular. Bueno, y lo que se acepta es que básicamente el paciente por enfrentar al virus crea los anticuerpos, pero estos anticuerpos tienen, digamos que hay un mimetismo molecular entre lo que es el virus y lo que es la neurona y entonces se confunde y termina atacándose a sí mismo, bueno, al mismo organismo. Estos pacientes tienen linfopenia, tiene aumento del PCR, del dímero D, como ya dijimos, y tienen aumento del BUN, los pacientes con manifestaciones neurológicas. Y entonces miren, ay, qué bonito, este artículo es hermoso. Y entonces estos son todos los sitios del cerebro donde puede haber receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, en el cíngulo posterior, en los ventrículos, en la sustancia nigra, en el bulbo olfatorio, en el giro medio temporal, en la médula, bueno, y se supone que entonces claramente el virus entra porque se une al receptor AC2 a través de la proteína Spike. Y estas son las células que tienen el receptor, que son las neuronas, la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos. Y esto es la forma en la que entra, la más aceptada es esta, que el virus entra a través del bulbo olfatorio y de ahí por el receptor IECA.
pero también hay otras formas aceptadas que es por la vía transináptica. Esta es como la segunda teoría más aceptada, que hay vesículas que permiten la endocitosis y exocitosis del virus, como lo ven acá. Y hay otra que es el mecanismo de la barrera hematoencefálica, que hay una teoría que es el daño endoteliar por toda esa liberación de citocinas, y hay otra que es la de la infección de leucocitos. Como una barrera hematoencefálica en neuroinfección va a estar siempre inflamada y va a aumentar su permeabilidad, esta es la teoría del caballo de Troya. Entonces aprovecha al leucocito, infecta el leucocito que está en sangre periférica y pasa la barrera hematoencefálica. Entonces utiliza ahí al caballo de Troya y de esa manera ingresa al cerebro. Y esta, que me la compartió mi esposo, es una resonancia magnética, y esas cosas de T1, T2 y T, ay no, eso lo saben ellos, yo no. Pero bueno, básicamente lo que dice acá es que este es un paciente con infección por coronavirus en la que podemos hacer un acercamiento, y en las puntas de flecha lo que ve es el bulbo olfatorio, como está realzando, porque ahí es por donde está ingresando el virus, y lo mismo la sustancia negra es en las flechas amarillas. Listo. Esas son las neurológicas. Ojo, acuérdense, son reportes de casos, son manifestaciones leves. Lo que ahí podemos decir es que sí hay pacientes que se manifiestan con hiposmia, y esto pudiese ser un síntoma que se presenta antes de los síntomas respiratorios, que la hiposmia definitivamente no es porque haya rinorrea espesa y entonces la nariz se me tapa, y como la nariz se me tapó no huelo nada, sino que se presenta incluso en ausencia de la rinorrea horrible, y entonces eso pudiese ser algo que lo haga uno sospechar de coronavirus, ¿listo? Pero no es entonces ahora para que a todo el mundo le estemos haciendo la PCR, ¿vale? Y esto fue de los primeros estudios que hubo respecto a las manifestaciones cutáneas. Este es un estudio en Italia, Lombardía, uno de los epicentros de coronavirus en Italia, y acá son 88 pacientes, de esos 18 o el 20.4% tuvo clínica en piel, 14 con rash eritematoso, 3 con urticaria, 1 con erupción variceliforme, que se presentaron en el tronco, con prurito, no se relacionó con severidad. Este fue un niño de 13 años, también italiano, que hizo una acroisquemia. Esto, si ustedes ven en los deditos, son lesiones así como flictenas. Miren cómo están ahí en sus deditos, como deditos intercalados. Acá digamos que llamaba la atención que el niño se veía perfecto, pero los deditos se veían horribles. Y así fue como evolucionó, se volvió como hemorrágico, pero realmente luego resolvió. El niño, los síntomas respiratorios aparecieron después de que se tuvo la manifestación cutánea. No se le hizo PCR que confirmara, pero pues estaban en pleno brote de epidemia de coronavirus en Italia, y la mamá y la hermana del niño habían tenido también síntomas respiratorios. Y esto es, yo creo, el estudio más grande que hay de manifestaciones cutáneas, es de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Son 375 pacientes y vamos a ver cómo son las manifestaciones. Bueno, pero acuérdense que nuestros niños pues tienen derecho a seguir haciendo exantema febril, y entonces no todo va a ser coronavirus, pero bueno. Entonces, estas fueron lesiones maculopapulares. Digamos que esto lo presentaron el 47%. De estos 375, algunos tienen PCR, otros fueron por sospecha clínica. Bueno, pero bueno, de las lesiones maculopapulares fue el comportamiento en el 47% de los pacientes, duraron entre 8 y 9 días, y fue de pacientes que hicieron infección grave. ¿Listo? Las lesiones acrales son las más características de nuestros pacientes, de los pediátricos. Fue del 19% de los pacientes, se presentó en las etapas tardías de la enfermedad hasta en el 57%, duró aproximadamente 12 días y tuvo un buen pronóstico. Eran pacientes que estaban muy bien. Estas son lesiones urticariformes hasta el 19% de los pacientes, 6.8 días, aparecieron al mismo tiempo que otros síntomas y también fue de pacientes graves. Bueno, más en el tronco, igual que las maculopapulares. Las acrales más de las extremidades, que son las de los nuestros, las de los niños. Estas lesiones vesiculosas en el 9% de los pacientes, 10 días de duración,
aparece al tiempo de otros síntomas o previo a otros síntomas hasta en el 15% y fue pacientes con una gravedad intermedia. Y este de lívido reticularis, que si ustedes lo ven, pues sí es un lívido, ¿vale? Y pueden hacer necrosis también. Apenas fue en el 6%, fue la menos frecuente de la manifestación, pero fue la de los pacientes más graves. Los más viejos, los que evolucionaban a neumonía, los que terminaban en una unidad de cuidados intensivos y con una mortalidad del 10%. Entonces, para tener en cuenta que esos que hicieron lívido fueron los pacientes más graves. ¿Listo? Y bueno, vamos a lo que está de moda, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, esta no es sola mía, estaba junto con una muy buena amiga, reumatóloga pediatra, que es un ser extremadamente inteligente, que se llama Lorena Martín. Y quiero pues resumirla en que esto se definió así por el Royal College. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente se empezó a ver como había un aumento en los casos de algo similar al Kawasaki. Van a ver que no necesariamente es Kawasaki, que tiene unos criterios diferentes, que es como más bien un Kawasaki atípico y que es una entidad diferente, pero como tiene cosas similares, entonces se empezó a hablar de un Kawasaki Light. Entonces se aumentaron los casos con respecto a lo que se venía viendo y pues se empezó a hablar de esta entidad, que eran niños que presentaban una inflamación muy grande eh, y que, y entonces esto, hagan de cuenta que están estos niños, bueno, así se define. Son niños con una fiebre persistente, con inflamación, y en esa inflamación tienen neutrofilia, aumento de la PCR, linfopenia y una evidencia de disfunción de un órgano o de múltiples órganos, con criterios completos o incompletos para Kawasaki. Además, se debe excluir otra causa microbiana como sepsis bacteriana, choque tóxico, estafilo o estreptocócico o miocarditis por enterovirus, y además se debe hacer una RT-PCR para SARS-CoV-2, pero esa misma puede ser positiva o negativa. Les explico el por qué. Resulta que se vio que el paciente podía estar en ese momento cursando o no con la infección, porque esto parece ser más un evento post-infeccioso. A estos niños, cuando se les hacía la PCR, la gran mayoría era negativa, pero cuando se les hacía la serología, sí tenían serología positiva hasta en el 80% de los casos. Entonces, lo que se veía es que realmente pudiese ser más un evento como de una reacción a un virus que ya había estado. ¿Listo? Y entonces vamos a ver que es diferente al Kawasaki, pero como tiene cosas del Kawasaki, y más del Kawasaki atípico, pues debemos recordar esta mnemotecnia, y esto es lo que les digo que es de Lorena completamente, pero es la forma creo que más sencilla de uno acordarse del Kawasaki, que no se le olvide. Esto es de Lore, pero bueno, se los voy a resumir yo. Y ella se inventó esto, que es el CREA en su diagnóstico de Kawasaki. Entonces, el CREA, la C es de conjuntivitis, es una conjuntivitis bilateral, una conjuntivitis que es digamos, no purulenta y que respeta como el limbo escleral. El rash, que puede ser cualquier tipo de rash, pero que característicamente no tiene vesículas. En antema acuérdense de la lengua frambuesada, el aumento de las pupilas gustativas, que tienen fisuras en los labios, bueno, de la queilitis. Extremidades, que afecta las extremidades, las manos y los pies, que se pueden descamar. Adenopatías, que acuérdense de adenopatía única de más de 1.5 centímetros, que eso ya no es tan así, que pueden ser más de un ganglio. Entonces, en el Kawasaki típico, los niños tienen fiebre de más de 5 días, más 4 de 5 criterios. Y acuérdense que esa fiebre no necesariamente uno se espera hasta el 5 días para creerle al diagnóstico. A veces uno los coge en 2 días y tienen todo esto, todo lo demás, pues ya ahí tiene indicación para tratar. Bueno, y además es atípico cuando quizás no cumple con todo esto de la fiebre y 4 o 5, pero sí tiene fiebre y 2 o 3, o tiene PCR aumentada, BCG aumentada, y otras de las cosas paratípico se cumplen con una mnemotecnia que se llama ALTE. Y el ALTE es con 3, 2, 1. ¿Listo? Cada letra va a tener o 3, o 2, o 1. Entonces, las 3A tienen anemia,
tienen ALT elevada y tienen albúmina disminuida. Esa es la A. Las dos L tienen leucocitos aumentados de más de 15.000 y leucocituria o piuria estéril. Acuérdense que es una de las causas de piuria estéril, la otra es la tuberculosis. ¿Listo? Y el 1 es trombocitosis, plaquetas aumentadas de más de 450.000. Y la E es de ecocardiograma con dilataciones aneurismáticas. ¿Listo? Y con 3 de 6 uno hace el diagnóstico de Kawasaki atípico. Acuérdense que con tener el ecocardiograma alterado, eso ya es una indicación para tratamiento. Pero además se vio que estos pacientes evolucionaban a choque por Kawasaki. Y entonces, ¿cómo se define un choque por Kawasaki? Son pacientes que tienen hipotensión con presión arterial sistólica de menos del 20%, con signos de hipoperfusión periférica, o con miocarditis por disminución de la fracción de eyección, aumento de la troponina, aumento del péptido auricular natriurético. Entonces, ojo, desde tiempos inmemorables se describe que el Kawasaki se asocia con infección viral hasta en el 9 a 40% de los casos. Y hay una reducción de Turnier et al. Que dice que más o menos la asociación con rinovirus es del 28%, para influenza del 8% y con sincitial respiratorio, adenovirus y otros coronavirus del 5% cada uno. Entonces, este fue el primer caso que se describió de Kawasaki COVID. Esta fue una chiquita que tuvo Kawasaki, la PCR para coronavirus le salió positivo. Es una chiquita de 6 meses que se describió en Francia, si no estoy mal. Y miren, esto es lo que les hablo de la conjuntivitis, que respeta el limbo escleral. Si ustedes ven, se ve el blanquito ahí al lado del ojo, bueno, y es estéril, no tiene pus. Estos son sus extremidades, miren cómo tiene el rash maculopapular, ahí lo pueden ver clarito, ¿listo? Y miren cómo están sus manitas, están edematizadas y con el rash maculopapular. Bueno, este es de otro artículo que ya les voy a mostrar, pero es también para que vean el rash maculopapular en las manitos. Ojo, importantísimo, porque también se ha visto con eso, como ahora todos le queremos echar la culpa de coronavirus, entonces hacemos menos diagnóstico de otras enfermedades, incluida el Kawasaki, y entonces no le queremos poner el tratamiento. Y resulta que si uno no le hace al Kawasaki lo que le tiene que hacer, que es ponerle la inmunoglobulina, eso genera aneurismas coronarios hasta en el 25% de nuestros niños. Entonces no se les olvide que el resto de medicina sigue existiendo. Entonces, así fue como todo comenzó. Esto les voy a mostrar, es en un lugar de Italia, donde fue como de los más afectados por coronavirus, y digamos que se hizo como la relación con los 5 años previos. Desde el 2015 hasta el 2020, ustedes pueden ver cómo era la incidencia de Kawasaki en las barritas. Bueno, y miren cómo en el 2020 ¡pum!, se aumentó. En un mes, 10 casos, o sea, una incidencia de 10 casos por mes, mientras que desde el 2015 al 2020 solo habían tenido 19 pacientes, o sea, una incidencia de 0.3 por mes. Y entonces ellos hicieron la diferencia entre esos dos grupos, de 5 años versus ese mes. Diferencias, para que podamos entender cómo se comporta una cosa y la otra. En el que es el síndrome, el Kawasaki normalito, son niños más chiquitos. Acuérdense que el 80% tienen menos de 5 años. Estos niños, un promedio de edad de 3 años, mientras que en el hiperinflamatorio, 7.5 años. Forma de presentación, como Kawasaki atípico en los niños en la serie de 5 años, 31%, mientras que en los niños con hiperinflamatorio, 50% se presentaron como atípico. Y acá les estoy señalando lo más importante. Score de Kobayashi, que eso es un índice que se hace para ver quiénes pueden ser resistentes a la inmunoglobulina como tratamiento del Kawasaki. Miren acá, el 10% en los niños con el Kawasaki normalito de los 5 años previos. Y en este hiperinflamatorio, el 70% tuvieron un Kobayashi positivo para pensar o sugerir resistencia a la inmunoglobulina. Síndrome de activación macrofágica, 0% en la serie de 5 años y 50% en estos del último mes. Y choque por Kawasaki, 0% en la serie de 5 años, 50% en los que son
en los que son de este último mes. Entonces miren cómo el comportamiento es de más severidad en este síndrome hiperinflamatorio multisistémico pediátrico. Y miren, para el tratamiento, estos niños del último mes, o sea, los que son hiperinflamatorios, necesitaron tratamiento con esteroide porque tuvieron un índice predictor de fracaso a la inmunoglobulina mayor en el 80%. Y como evolucionaron a choque por Kawasaki, 20% necesitaron inotrópico. Entonces, este artículo de la AJA, miren también, este hiperinflamatorio, la media de edad, 10 años. Comorbilidad tuvieron el 28% de los pacientes. Los síntomas con el que se presentaron, astenia, fiebre, el 100%, y ojo, síntomas gastrointestinales, el 83%, que sería como otra cosa diferente de los niños con un Kawasaki típico. Cuando se evolucionaron a choque cardiogénico, el 80%, que no es lo común que uno ve en el Kawasaki. ¿Listo? Dilatación coronaria, 17%, o sea, no es con lo que se suele manifestar, se manifiesta más con una disminución de la fracción de eyección hasta en el 70%. ¿Listo? Entonces, ya para concluir, este síndrome hiperinflamatorio no es lo mismo que un Kawasaki, característicamente son niños más grandes, acuérdense, en una serie vimos niños de 7 años, en la otra 10 años, mientras que el Kawasaki es de niños por debajo de los 5 años, característicamente estos evolucionan más a choque, eso se presenta más con manifestaciones atípicas del Kawasaki, pueden requerir estar en una UCI, requerir inotrópico, requerir ventilación mecánica e incluso hasta ECMO, y este dibujito nos resume como todo, o sea, sí hay conjuntivitis, sí hay labios fisurados, sí hay linfadenopatía, sí hay rash, pero no es tan importante la dilatación de las coronarias, es un 17%, mientras que la disfunción del ventrículo izquierdo se vio en el 100% de los pacientes. Listo. Entonces, hasta ahí lo que llevamos es que los niños tienen menor severidad. ¿Por qué tienen menor severidad? Porque en teoría pueden estar menos expuestos a personas enfermas, ahora que todos estamos guardados, o porque tienen una menor maduración y función de los receptores de enzima de convertidora de angiotensina, o porque como los niños se están infectando todo el tiempo y sobre todo en invierno por virus respiratorios, han desarrollado más anticuerpos contra los virus respiratorios. Pero ojo, también es cierto que los niños que son más pequeños son más susceptibles a infección más graves. Lo vimos en la serie china que los niños menores de 1 año y los niños hasta 5 años fueron los que más evolucionaron a enfermedad grave o enfermedad crítica. Y sin embargo, pues hay factores de riesgo de complicación. No tan demostrado, pues sí está escrito, pero tampoco es que hayamos visto que necesariamente los niños que han fallecido todos tengan una comorbilidad, pero sí está escrito que los pacientes que tienen inmunosupresión por tener un cáncer, por tener trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o de órganos sólidos, por tener VIH, por tener inmunodeficiencia primaria, por tener una cardiopatía y sobre todo cardiopatía creo que es de lo más descrito, bueno, por tener displasia broncopulmonar, el asma también, eso está súper planteado, pues, diabetes, enfermedades endocrinas, sí, pero como les digo, no existe hasta el momento una relación súper clara con que los niños con comorbilidad se mueran más. Bueno, y entonces en los que se complican, ¿qué hacemos? Este dibujito me encantó porque habla sobre los elementos de protección personal de una forma muy resumida. Cuando yo estoy en una área de baja prevalencia o yo no estoy segura de que el paciente tenga COVID, pero de todas maneras estamos en pandemia, entonces todos tenemos COVID hasta no demostrar lo contrario. Así que todos los que estamos en hospital vamos a usar el gorro, vamos a usar el tapabocas, mascarilla quirúrgica, ¿listo? Y cuando estamos ya en un área donde sí estamos con un paciente que pueda tener coronavirus, pues vamos a usar la mascarilla N95 y vamos a usar nuestra careta y vamos a usar el gorro y vamos a usar la bata y vamos a usar el doble guante. Bueno, pero cuando definitivamente estamos en una área COVID, pues nos vamos a poner el traje de astronauta. Bueno, ya, sin discusión, sin lugar a dudas, nuestro traje de astronauta con todo nuestra super careta y con ese traje y con esa protector y demás, y esta vaina debe hacer un calor impresionante. Yo admiro mucho a los que están ahí poniendo
exponiéndose todos los días. Y por supuesto, tenemos que estar preparados y hacemos el sample y por supuesto no me voy a detener en esto porque para eso están quienes están poniendo todo al filo del cañón, digo yo, y por supuesto tendríamos que hablar de esto. Vamos a interrumpir para una cuña publicitaria. Y este es el resumen de los médicos en Colombia en el 2020. En febrero nos aplaudían, en marzo éramos héroes, en abril nos iban a dar prima, en mayo siempre no hay prima y en junio todo es nuestra culpa. Y nos hacen esta grosería a los intensivistas. Este esquema que les mostré, tan bonito a color, es de una amiga intensivista pediatra, Lorena Acevedo. Bueno, y los intensivistas mientras están poniendo y los urgenciólogos su cara y tienen miedo y lloran y se frustran y tienen miedo de contagiarse y de contagiar a sus hijos, el gobierno nos hace esta grosería y esta cochinada y esto no es justo. Entonces, mientras tanto los médicos estamos así. Uy, nos aceptan aplausos y el gobierno dice que, ay no, es responsabilidad de ustedes cuidar las UCIs. Ay no, ustedes se están enriqueciendo, están dejando más días el ventilador. Ay, por favor, no sean cabrones. Ya, tenía que decirlo. Definitivamente no es un buen momento para ser médico, nunca lo es, pero no. Los buenos somos más y no es mi intención quitarles la vocación porque yo sí tengo vocación y tengo mucha y los buenos somos más y nosotros seguiremos atendiendo a nuestros pacientes con todo el cariño del mundo, pero no es justo que el gobierno haga eso. Porque por fin empezamos a darnos cuenta, ¿será que sí nos estamos dando cuenta? Podemos vivir sin fútbol, sin viajes, sin conciertos, pero sin salud no. Así que es hora de que nosotros iniciemos nuestra revolución. Y bueno, después de mi catarsis, no podía dejar de hacerlo, vamos a el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de coronavirus? Esta es la serología para coronavirus. Entonces, voy a mostrarles la curva rápidamente y en la serología básicamente lo que ustedes tienen es esto, esta es la curva para coronavirus, tenemos la IgM y la IgG, el paciente inicialmente entra en un periodo asintomático y cuando tenemos el periodo ya de los síntomas, más o menos hacia el día 7 se empieza a elevar la IgM y la IgM cae más o menos hacia el día 21. Hacia el día 14 se empieza a aumentar la IgG. ¿Listo? Y esto es la parte de el resto de los laboratorios. Básicamente les quiero enseñar que la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es positiva desde antes. Bueno, digamos en la primera semana de los síntomas es positiva, la ven en la línea azul, la nasofaringia, y en la línea rosada, el lavado broncoalveolar. Bueno, y puede durar positiva incluso 2, 3 semanas o a veces más. Bueno, pero no necesariamente el que esté positiva quiere decir que el paciente sea infectante porque a veces lo que podemos estar detectando es RNA que puede estar muerto. Bueno, y los anticuerpos, por el contrario, que ven el IgM en línea punteada morada y el IgG en línea punteada verde. Bueno, entonces el IgM, digamos que está más o menos hacia la semana, como les decía ahorita, más o menos hacia el día 7 se empieza a elevar, pero más específicamente día 14 al 21 empieza a caer, la IgG también hacia el día 14 se empieza a elevar y en teoría debería durar de por vida. Y esto, bueno, vamos a pasarlo. Entonces, básicamente así es como lo hacemos. Si ustedes tienen un paciente que tiene clínica compatible, que serían los síntomas respiratorios, y tiene menos de 10 días, lo que ustedes deben tomar es una RT-PCR para SARS-CoV-2. Si esa RT-PCR es negativa, pero ustedes continúan con la sospecha clínica, su obligación es repetirla en 48 a 72 horas. Si el resultado es negativo, lo descartan. Si el resultado es positivo, lo confirman. Si ustedes tienen un paciente que tiene más de 10 días de síntomas, pueden hacer la RT-PCR, digamos que acá ya ahí sí les sirve y ya vamos a ver por qué, utilizar también la serología. ¿Listo? Vamos a ver el por qué. La RT-PCR tiene una sensibilidad del 70 al 98% y una especificidad del 95%. O sea que los falsos negativos pueden ser hasta el 30% y la sensibilidad también depende del sitio de la muestra.
en lavado broncoalveolar un 90%, en esputo un 70%, a nivel nasal un 60% y faringe un 32%. Mientras que la prueba rápida, lo que concluye este estudio de validación que realiza el Instituto Nacional de Salud es que es útil para aquellos pacientes que tienen más de 11 días. Ya les voy a mostrar la tablita resumida de por qué. Pero cuando son menos días, la sensibilidad es muy baja. Bueno, entonces miren, si ustedes tienen un paciente sintomático con más de 11 días, la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 95%. Pero si ese paciente es sintomático de 8 días, tiene una sensibilidad del 13%. Y si es asintomático, una sensibilidad del 24%. Conclusión, miren esas sensibilidades tan bajas si uno tiene pocos días de síntomas o si es asintomático. ¿Para quién nos sirve? Para aquel que tenga más de 10 días de sintomatología. ¿Listo? Y de acá de resaltar de la RT-PCR que dependiendo del sitio donde uno tome, pues la sensibilidad será distinta, pero claramente el lavado broncoalveolar es un procedimiento generador de aerosoles que en este momento está contraindicado, no lo hacemos, tenemos que cuidarnos. Bueno, entonces pues nada, pero esto de que la sensibilidad sea hasta un 70% y esta tasa de falsos negativos explica el por qué en el algoritmo, si yo sigo teniendo la alta sospecha, debo repetir esa prueba a las 48, 72 horas. Bueno, y evidentemente si yo tengo un paciente con síntomas leves y sin factores de riesgo, le doy salida, pero si tiene factores de riesgo, le hago hemograma, placa de tórax, si lo voy a hospitalizar, le hago además los marcadores de gravedad, LDH, hemograma, transaminasas, todo lo demás. Si va para la UCI, pues completo con todo eso. Digamos que recuerden que les mostré algo sobre la parte de la coinfección, entonces como los niños se pueden coinfectar, si ustedes tienen un paciente con una irada inusitada y pasa a la UCI, pues le deben hacer también una PCR o fila-array panel neumonía para detectar otras cosas, si de pronto el niño está de hospitalizar pero no para UCI, pues entonces háganle un IFI, una inmunofluorescencia indirecta para otros virus. Bueno, listo, tratamiento. Entonces, a veces yo creo que así somos los pediatras, o sea, cuando no estamos en el curso COVID y le calculo por superficie y le inflo el tubo y el paracetamol, ¿a cuánto? A acetaminofén decimos acá, y así somos, pero no es cierto, a veces enfurecemos en cuarentena. Y bueno, el tratamiento lo podemos dividir en no farmacológico, farmacológico, vamos a hablar de la parte farmacológica, ¿listo? Y este es un cuadrito muy bonito que nos muestra, pero pues ya lo vamos a dividir, que dependiendo del sitio de acción, y básicamente, ahorita les voy a hablar de los estudios para decir que finalmente no hay nada. Tratamientos para COVID en el último mes, diría yo en los últimos 5 meses, hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, plasma de pacientes curados, marica ya. Pero bueno. Y entonces, este es el primero de los estudios. Este estudio fue solamente un estudio virológico, no fue un estudio clínico, pero fue el primer estudio que salió. 20 para la rama de casos y 16 para la rama de controles. En la línea negra van a ver ustedes los controles y en la línea roja la hidroxicloroquina. Y básicamente se trató de medir cuántos pacientes dándole hidroxicloroquina hacían negativización de la PCR para SARS-CoV-2. Y entonces, al día 6, el 70% de los pacientes que habían recibido hidroxicloroquina negativizaban la PCR y el 12.5% de los controles. Bueno, y luego entonces, además, les daban acitromicina, se lo sumaban a la hidroxicloroquina. Entonces, otra vez, en negro, los que no recibían ningún tratamiento, 12.5% negativizaban la PCR. En azul, los que solo recibían hidroxicloroquina, 57.1% negativizaban la PCR. Y hidroxicloroquina y acitromicina el 100%. Pero estos pacientes hacían como efecto adverso prolongación del QT. Ojo, solamente fue un estudio virológico de negativización de PCR, no midió resultados clínicos, apenas son 36 pacientes y realmente con medicamento 20 pacientes. Así que es muy poco para concluir algo. Y entonces llegó el estudio más grande de la parte de tratamiento. Y estos fueron 671 hospitales, 6 continentes, en total 96.000 pacientes, 14.000 para tratamiento y 81.000 para control. Así fue como estuvieron divididos, 18.000 con cloroquina, 3.700 cloroquina más macrólido, 3.000 con hidroxicloroquina y 6.200 con hidroxicloroquina y macrólido. Estos son adultos, edad promedio de 53.8 años.
obesos el 30%, mortalidad del 11%, y estas son sus comorbilidades: hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, EPOC. Y básicamente lo que quiero que miren es esto. Estos son los predictores independientes de mortalidad en el hospital. Y vamos a ver que hay algunos que no tienen que ver con los medicamentos, como que el paciente tuviera previamente una arritmia, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Pero miren la parte de abajo que les señalé en el cuadrito. Y miren cómo el tomar cloroquina, hidroxicloroquina, cloroquina y macrólido, hidroxicloroquina y macrólido fue un factor de riesgo independiente para mortalidad. Y ahora miren los factores de riesgo independiente para arritmias ventriculares. Esos son los HRs, ¿vale? O sea, todo lo que se pase de la línea de la mitad es factor para mortalidad, ¿listo? Y miren cómo evidentemente hubo unos como falla cardíaca, arritmia, EPOC, bueno, pero miren que los más graves fueron evidentemente tomar tratamiento. 3.5 para cloroquina, para hidroxicloroquina 2.3, para cloroquina y macrólido 4 y para hidroxicloroquina y macrólido 5. Y entonces al final, ¿qué concluye esto? Si te automedicas con hidroxicloroquina y acitromicina y luego entras en una arritmia ventricular, bueno, para esto básicamente sirve la hidroxicloroquina. Así que todas esas recomendaciones de algún presidente estadounidense, por favor, omítanlas. Bueno, listo. Esta es la parte de antivirales. Acá tenemos al lopinavir, ritonavir. Bueno, ese es un mecanismo de acción. Como siempre, los estudios son primero con los coronavirus. Ya habíamos hablado de que con los anteriores coronavirus ya hemos hablado de que tenía más efectividad si lo hacíamos en los primeros días de tratamiento. En este estudio con 199 pacientes de lopinavir mostró una mejoría en el aclaramiento viral y en la tasa de mortalidad, pero miren, un 19 versus un 25%, o sea, nada. Y por el contrario, una hepatotoxicidad del 20 a 30%, otros estudios muestran de hasta un 50% y que hasta el 14% de los pacientes tienen que interrumpir porque no toleran los efectos adversos. Ribavirina inhibe la RNA polimerasa. En COVID, de 26 de 30 estudios, no concluyen nada, por el contrario, sí, anemia hemolítica en el 60%, hepatotoxicidad en el 75%. Remdesivir, ahorita vamos a mostrar un estudio más grande, hasta ese momento ahí iban en ensayos clínicos fase 1, pero con elevación de ALT y AST. Fapiravir, este fue un multicéntrico en el que vio recuperación de 71 versus 55%. Y este es el estudio último que salió de Remdesivir, pero miren esto. Al día 28 la mortalidad, tiempo de mejoría. Para Remdesivir, el grupo que recibió Remdesivir, que fueron 158 versus placebo, que fueron 78, el tiempo de mejoría 21 días versus 23, o sea, 2 días de diferencia. En la mortalidad 14% versus 13%, es decir, nada. Quizás en esto sí hubo algo de diferencia, que es la duración de la ventilación mecánica, 7 días versus 15 días. La duración de la estancia hospitalaria, 25 versus 24 días. La duración para la salida, 21 días versus 21 días. Entonces, si ustedes ven, realmente nada. Antiinflamatorios, los esteroides, contradictorio porque los esteroides se asocian a que los pacientes pueden no aclarar el virus, pueden disminuir su respuesta inflamatoria, su respuesta inmune, y entonces puede ser contraproducente. Hay un estudio en China con 201 pacientes que mostró que en SDRA disminuía el riesgo de muerte. Sin embargo, pues ahorita la recomendación es que si usted lo tiene que poner por otro motivo, como que sea en adulto, un paciente con, qué sé yo, un EPOC, o en niños, un niño con una crisis asmática y que por esa razón se lo tenga que poner, pues póngaselo. Pero por tratamiento de coronavirus, no. Listo. Las anticitocinas, estamos con tocilizumab, que es un anti-IL-6, acuérdense, por la cascada o tormenta de citocinas. Esta serie de 21 pacientes mostró mejoría en el 91%, aún estamos como en estudios. Y esto es un poco lo que les hablaba del estado de hipercoagulabilidad. Tenemos criterios diagnósticos, que es elevación del dímero D, de la ferritina, disnea de rápida progresión, hipoxemia, fenómenos trombóticos, con una infección confirmada por COVID y uno más de estos 6.
Y se plantea dar tratamiento con metotrexate o dar tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Este es un estudio argentino, pero todavía no es que esto esté estandarizado, sino que como que plantean, bueno, en medidas desesperadas no tenemos más que hacer, se ha visto un estado de procoagulabilidad y esto es más barato que las cosas que aún no tenemos, ¿verdad? Y pues ya. Ivermectina. Esto sería la forma en que actúa, se une a estas proteínas IMP y de esa manera se actuaría como un antiviral. Bueno, y este es un estudio que fue un estudio de laboratorio en el que se veía que disminuía el RNA viral. Esto es al día 0, al día 1 hasta el 50% del RNA viral disminuido y después del día 3 no se lograba mayor efecto. Y este fue un estudio que ya es clínico de 704 pacientes, donde participaron pacientes Norteamérica, Sudamérica, Europa, de todas partes del mundo. Y lo que quiero mostrarles, bueno, la edad promedio 53, no fue de niños, pero miren esto, en los pacientes para uso de ventilación mecánica que no usaron ivermectina, 9.7%, mientras que usando ivermectina 3.1%. Y la mortalidad sin usar ivermectina 10.2%, mientras que usando ivermectina 1.8%, con una P menor de 0.01. Bueno, entonces pues nada, a ver si de pronto la solución para los piojos pudiese empezar a ser, sin embargo aún pues no hay como evidencia suficiente. Esto mostrado en gráfica, la mortalidad de todos los pacientes sin ivermectina, con ivermectina, y para los pacientes ventilados sin ivermectina y con ivermectina. ¿Cómo extrañamos esas epidemias nuestras cuando estábamos en el colegio? Todo era el piojo y el distanciamiento social facilitaba todo. Esto es con plasma. Son pacientes con neumonía severa rápidamente progresiva, con una carga para SARS-CoV-2 persistentemente positiva, a los que se le hizo transfusiones de pacientes que ya habían tenido la enfermedad con coronavirus, ya estaban curados, entonces se les extrajo el plasma y se les inyectó, se les hizo transfusiones de plasma a los otros pacientes. Y básicamente lo que hicieron fue, miren en esto, se considera una PCR positiva cuando los ciclos replicativos están por debajo de 40. Entonces, si ustedes ven acá, lo que se logra es que estos ciclos, con el aumento después de la transfusión, aumentaban, es decir, se volvía negativa la carga, mientras que el score de SOFA, que es un score de severidad para pacientes adultos que están en la UCI, caía. Y la PAFI mejoraba, o sea, los índices de oxigenación mejoraban y la temperatura disminuía. Y pues acá lo que se ve es que todos producían pues anticuerpos, bueno. Y ya, mucho choro mareador. Conclúyanos, ¿algo sirve para el tratamiento? Pues la verdad no. Esto fue lo que sacó el 24 de mayo la CIM, y la CIM básicamente dice hidroxicloroquina, no. Acitromicina, por favor, no, porque les puede dar arritmia. Y lo mismo la hidroxicloroquina. Remdesivir, pues en estudios. Y lopidavir, ritonavir, por el momento no. Oseltamivir, no, pues a menos que tenga coinfección con influenza. Conclusión, mejor comas una empanada, le sabe más rico, y por el momento no tenemos nada. Y vacunación en tiempos de pandemia. Bueno, básicamente la vacunación la dividimos en intramural y extramural. Intramural cuando estamos en una institución, extramural cuando estamos por fuera, estamos, bueno, en campañas de vacunación que por el momento están todas suspendidas, bueno, pero podemos hacer vacunación domiciliaria. En la vacunación intramural, que es en el hospital, pues nos vamos a dedicar básicamente al recién nacido. Entonces, si la mamá y el recién nacido son COVID positivo y son sintomáticos, se debe atrasar la vacuna 28 días. Si la mamá y el recién nacido son apenas probables, o sea, yo no tengo, o sea, la RT-PCR no la tengo, le debo poner la hepatitis B, pero le difiero la vacuna de BCG. Si la mamá es hepatitis B positiva, independientemente de cuál sea su estado para coronavirus, bueno, le debo poner a ese bebé, porque ese es su riesgo de la hepatitis B, la vacuna y el Hepatec, la inmunoglobulina específica. Bueno, si yo voy a hacer vacunación extramural, debo preguntar estas cosas para saber si el paciente
está sintomático respiratorio o alguien en la casa es sintomático respiratorio, debo hacer la entrevista, debo tratar de vacunar por fuera del domicilio para exponerme lo menos posible y exponerlos a ellos también los menos posibles, y siempre debo respetar el lavado de manos, ponerme mis elementos de protección personal y cumplir con los 2 metros de distancia, excepto en el momento en el que estoy vacunando. ¿Listo? Porque hasta el momento no tenemos vacuna y eso va a tardar, se está acelerando todo, pero en esto estamos en diseñar la vacuna. Bueno, y es probable que cuando la diseñen no salgan faltando los antivacunas, bueno, que, ay, no, pues no, vamos ya no, porque pues no, eso da gripa, bueno, y pues ya. Y ojo, ojo, porque están volviendo a repuntar y son los casos, y esto es, les quiero mostrar lo más específico que es sarampión. Esto es tomado del documento de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y hasta el 2019 70,000 casos de sarampión y 172 muertes en Latinoamérica. Y miren, para abril de 2020 ya llevábamos 2.389 casos, para México 150 casos y 22% menores de 2 años, para Argentina 152 casos. Bueno, y eso es como la incidencia según la edad. Entonces, lo que es claro es que no podemos dejar de vacunar para cosas para las que sí tenemos vacunas y sí es prevenible, porque entonces se nos van a empezar a disparar esas enfermedades y va a empezar a haber brotes por eso. Se ha visto cómo, y tenemos la experiencia previa, hace poco hacía Linda Aristizábal, una pediatra querida de la Universidad Nacional, una charla sobre esto, y de verdad, cuando fue el brote de la epidemia de ébola en África, las tasas de vacunación cayeron un 45-75% y aún no se recuperan. Ya se está viendo cómo Israel ha disminuido en un 30% su vacunación. Bueno, entonces no podemos dejar de vacunar para lo que sí hay vacuna, y luego entonces además de coronavirus tenemos sarampión, tenemos tosferina, tenemos neumococo, pues no. Bueno, estos son los principios de la guía de vacunación de la OMS. Básicamente lo que habla es de que debemos continuar vacunando, tratando de que esto sea seguro, tenemos que seguir manteniendo la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacuna. Por el momento las campañas de vacunación masiva están, digamos que suspendidas hasta que pues podamos hacerlo de forma más segura, y se debe priorizar. Ya vamos a mirar cuáles son los grupos que se priorizan. ¿A quiénes priorizamos? Por supuesto al recién nacido, con las consideraciones que ya hicimos, por supuesto a los niños menores de 2 años, que son los de más riesgo, al adulto mayor, a nosotros trabajadores de salud, y nosotros para qué debemos estar vacunados. Ojo, triple viral, y debemos tener 2 dosis, y si no tienen las 2 dosis, vayan y pónganse la segunda, vayan, revisen el carnet, o si quieren tómense los anticuerpos, pero yo a veces creo que es más fácil ir y vacunarse. Bueno, y también por supuesto para influenza, eso debemos estar vacunados, y la TDAP, bueno, las personas con comorbilidades, las embarazadas para la TDAP y para influenza, los trabajadores esenciales que son bomberos, policías, conductores de buses, empleadas domésticas y todo lo demás. ¿Y cuáles vacunas? Esas son las poblaciones especiales. ¿Y cuáles vacunas son? Las que deberíamos priorizar: sarampión, fiebre amarilla, en los sitios donde hay, ¿cierto? Y a personas de riesgo para influenza, que ustedes ya saben que hay consideraciones especiales para influenza: menores de 2 años, mayores de 60, inmunosuprimidos, pacientes que tengan comorbilidades como asma, bueno, toda inmunosupresión como cáncer, VIH, inmunodeficiencia primaria, neumococo también, sobre todo niños menores de 5 años, pertusis para las embarazadas, bueno. Y si definitivamente ya me estoy exponiendo al paciente con COVID, si el paciente ya tuvo el contacto, ya tuvo la infección, debo esperar al menos 14 días, o si yo tuve contacto con alguien con COVID, esperar al menos 14 días. Si el paciente es COVID, si tuvimos contacto con un paciente con COVID, se esperan 2 semanas. Si tengo un paciente con COVID, debo esperar a que tenga ya la PCR negativa, o mínimo 4 a 6 semanas. Y la parte de neonatos, que ya lo hablábamos en el algoritmo. Pero bueno, dijimos que era manejo integral. Y integral también está en la educación de nuestros niños, que ahora les toca sentarse frente a un computador a recibir clases virtuales. Y eso los privilegiados, y los que no.
Los que no ven desde la ventana y tienen su cuadernito o ni siquiera tienen un cuadernito. Y los invito también, esto es una página de mi cuñada, Erika Valderrama se llama ella, los niños también tienen miedo, los niños también tienen enojo, los niños también se frustran y hay que hablar de esas cosas. Ella es psicóloga, es mexicana y tiene su página de Monstruo Come Miedos en Facebook que puede ayudarles con todas estas emociones de sus niños. La ilustra mi otra cuñada que es Alejandra Valderrama. Bueno, y hay otras cosas más allá de la pandemia. Y a veces no aguantamos con esta incertidumbre. Ya creo que todos debemos contagiarnos y poder salir, ¿no es cierto? Tratemos de conservar la calma. Y a veces la televisión, el Facebook, el Instagram, todo esto nos enferma y a veces es más la cabeza y la ansiedad que el mismo coronavirus. Y a veces nos duele el Asia. Y a veces el 2020 parece que va así, enero, febrero, cuarentena, diciembre, maldita sea, ya sáquenme de mi casa. Y para los que ven cosas de otros países, este es López-Gatell, es el tataranieto de López-Gatell que dice que ya, el bisabuelo dice que ya pueden salir en el año 2050, a veces nos sentimos así. Pero de cualquier forma no está permitido perder la esperanza. Esta es una pediatra muy querida por mí, que sabe que el outfit es importante y que uno puede, Ana María, y que uno puede ser que, ay, uno puede ser diva hasta con sus elementos de protección personal, la Mujer Maravilla, la nueva generación de pandemias. Estos son los sobrinitos de otro residente querido por mí, Chechito, con sus máscaras de protección personal. Y este es un bello paciente de Ana María, la nueva generación de pandemia. Muchas gracias. Esto es las redes, Infectología para Pediatras, la página en Instagram, InfectoPet. Hablé un montón, no sé si tengan dudas o si ya todos quedaron así. Listo, muchachos, eso era todo. Doc, muchísimas gracias, gracias por tan excelente presentación. Tenemos dos preguntitas. En la primera nos dice que si la ivermectina viene teniendo mejores resultados que el remdesivir. Ay, mira, pues es que lo que pasa es que no hay tantos estudios, ¿sí? Ese estudio parece prometedor, que son con 704 pacientes, ¿sí? Y parece prometedor en cuanto a que, primero, es un medicamento barato. Segundo, es un medicamento que la dosis, digamos que la dosis letal está muy separada de su dosis segura. Entonces podemos incluso incrementar dosis. El experimento in vitro también mostró que disminuye RNA viral y pudiese, pero uno con un solo estudio no puede concluir, ¿cierto? Entonces no puedes concluir con un solo estudio algo y decir esto es la panacea y luego nos gastamos toda la ivermectina del mundo, ¿cierto? O sea, tenemos que empezar a entender y empezar a quizás generar más estudios y a decir, bueno, porque tampoco podemos decir, ay, entonces si tuvo efecto adverso, por ejemplo, ese estudio no habla de qué eventos adversos presentaron ni nada, ¿sí? Entonces, Remdesivir, por el contrario, siento que a pesar de que parecía ser de los antivirales el más prometedor, el estudio no mostró nada. O sea, si viste la tabla que les enseñé, básicamente dice, la diferencia es que disminuye en 2 días el tiempo de hospitalización, nada más. O sea, no mostró nada. Y por el contrario, es un medicamento que apenas está empezando, que sí tiene efectos adversos, que sí. Entonces, sí, en teoría pareciera ivermectina ser algo bueno, pero nos hace falta mucho por aprender. Sí. Muchas gracias, Doc. También nos preguntan en cuanto a la vacunación y el paciente positivo para COVID y referimos, después de los 28 días, ¿procedemos a vacunar o se realiza alguna otra prueba? Dime, ¿en cuanto a qué? ¿En el qué? Espérame, no te escuché. En cuanto a vacunación y sí. Perdóname, en cuanto a la vacunación, el paciente es positivo para COVID y diferimos, después de los 28 días, ¿procedemos a vacunar o se realiza alguna otra prueba? La idea es que pudieses hacer una PCR y confirmar que es negativo, pero muchas veces no se puede hacer, ¿cierto?
Entonces, la recomendación sigue siendo solo recomendación de expertos, no hay tanta evidencia. Y la recomendación es, o tienes una prueba que ya es negativa y hay vacunas, o te esperas entre 4 y 6 semanas, que son los 28 días que estás diciendo, sí, pero con paciente asintomático. Si tu paciente sigue teniendo algo de síntomas, no lo puedes vacunar. Gracias. Y bueno, acá hay una última pregunta que nos dice con respecto a los pacientes con enfermedad leve que pueden ser manejados en casa, ya sin consenso con respecto al uso de AINES u otros para la sintomatología del, entre comillas, resfriado. Pues digamos que no hay como mucho escrito, ¿sabes? O sea, finalmente todo habla más de paracetamol que de los mismos AINES. Y yo creo que, pues finalmente los AINES bloquean COX-2 y pudiese disminuir en algo bloqueo de citocinas, pero no he visto algo como tan categóricamente escrito porque todo habla de manejo sintomático con paracetamol. Y no. Ahora, Doc, ¿hay que los replicación viral en la AINES conjuntiva? entonces están muy Perdóname, no específicos continúo. estos muchachos. No, tampoco he visto algo respecto a que se haya, o sea, pues es que para que yo decirte, hay replicación viral en conjuntiva, tendríamos que hacer PCR SARS-CoV-2 en conjuntiva. Y no he visto hasta el momento en lo que he leído un estudio tan específico como para que hayan hecho una PCR en SARS-CoV-2. O sea, lo más que hay de hablar de la parte del sistema nervioso, que el ojo viene siendo sistema nervioso, es en líquido cefalorraquídeo o en tejido cerebral de personas fallecidas, pero en conjuntiva no he leído nada al respecto. Gracias, Doc. ¿Qué rendimiento tiene el Acibavir, fármaco recientemente introducido dentro del arsenal por Rusia? De ese, espérame un segundo. De ese sí hay más. Hay de, bueno, hay de Arbidol. Ese parece ser, bueno, es que es de los introducidos por Rusia y parece tener incidencia en disminuir mortalidad eh, y, digamos, eso, en disminución de mortalidad y parece ser también de los que empieza a ser prometedor, pero todavía seguimos construyendo experiencias, ¿sí? O sea, estamos esperando a que salga ahora el artículo de eso, ¿sí? Lo mismo que Arbidol parecía ser también de los que también fue de los introducidos y aprobados en Rusia y China, pero esos inicialmente con la influenza y también mostraba disminución en mortalidad. Lo mismo Fapiravir fue otro de los descritos para esto, pero como te digo, todo sigue siendo así como descripciones, series de casos, estudios muy pequeños, estudios que la mayoría no son controlados, no cumplen como con todo el diseño que debería cumplir y entonces seguimos como aprendiendo de la experiencia, ¿sí? Entonces hay que ver qué nos enseñan ahora los rusos de esto nuevo. Bueno, que eso sería todo por esta tarde. Agradecerte infinitamente tu tiempo, haber aceptado nuestra invitación y bueno, realmente estamos muy complacidos por tan magnífica presentación. Fue un abordaje muy integral y de nuevo muchísimas gracias. Me gustaría que nos acompañaras en una próxima ocasión y que sabes que nuestra asociación tiene las puertas abiertas para cuando quieras volver. Muchísimas gracias, Bueno, Doc. muchas gracias a ti, Daniel. Cuídate mucho. Vale. Lo mismo, Doc. Adiós. Gracias. Bueno, adiós. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Les recordamos a nuestros asistentes y nuestras asistentes que el link de asistencia se pasó por el chat. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Las personas que están en el ciclo de neuropediatría y psiquiatría infantil, en 5 minutos iniciaremos con la charla de discapacidad intelectual. Que tengan buena tarde. La charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de ACMEDUPTC. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram. Ahí van a encontrar cursos similares y toda la información que subimos diariamente.